Ahora vamos a continuar con el tema de método de balanceo en medio básico. El método de balanceo en medio básico también utiliza la técnica del balanceo de ion-electrón. Ahora, el paso número 1. Se escribe una ecuación desequilibrada, es decir, el esqueleto de la reacción, que contiene todos los reactantes y productos de la reacción química. Para obtener mejores resultados, se escribe la reacción en la forma iónica. El paso 2. Se desmonta la reacción redox a las reacciones parciales. La reacción redox no es otra cosa que una reacción en la cual se realizan simultáneamente las reacciones de la oxidación y de la reducción. Entonces, primero, se determinan los números de la oxidación de cada átomo que aparece en la reacción. El número de la oxidación o el grado de oxidación es una medida del grado de la oxidación en una molécula. Segundo, se identifican los pares redox de todos los átomos que han sido oxidados, es decir, a los cuales se ha aumentado el número de la oxidación, y todos los átomos que han sido reducidos, a los cuales se ha reducido el número de la oxidación, representando O para los oxidados y R para los reducidos. El paso número 3. Se equilibran los átomos en las ecuaciones parciales. La ecuación química debe, por ambos lados de la ecuación, tener el mismo número de átomos de cada elemento. Los átomos se equilibran añadiendo el coeficiente adecuado delante de la fórmula. La fórmula nunca cambia. Cada ecuación parcial se equilibra separadamente. Entonces, primero, se equilibran todos los átomos excepto el oxígeno y el hidrógeno. Para esto se puede utilizar cualquier tipo de átomo que aparece en la ecuación dada. Pero ojo, los reactantes se pueden añadir solamente al lado izquierdo de la ecuación y los productos solamente al lado derecho de la ecuación. Segundo, se equilibran los átomos del oxígeno. Se verifica si el número de los átomos es adecuado en el lado izquierdo de la ecuación a su número en el lado derecho de la misma. Si este no es el caso, lo tenemos que equilibrar añadiendo moléculas de agua al lado con menos átomos de oxígeno. Tercero, se equilibran los átomos del hidrógeno. Hay que averiguar si el número de los átomos de hidrógeno en el lado izquierdo es igual a su número en el lado derecho. Si este no es el caso, hay que equilibrarlo añadiendo el protón H+, a aquel lado donde faltan los átomos del hidrógeno. Cuarto, en las reacciones en el medio alcalino, para cada ion H+ presente en la ecuación se añade un ion OH, es decir, hidróxido, respectivo a cada lado de la ecuación. La combinación de iones OH y H+, que se hallen en el mismo lado de la ecuación, se sustituye con una molécula de agua. El paso 4. Se equilibran las cargas. La suma de todas las cargas en el lado de los productos debe equivaler a la suma de todas las cargas en el lado de los reactantes. La suma de las cargas no debe necesariamente igualar a 0. Las cargas se equilibran añadiendo los electrones en el lado donde faltan cargas negativas. El paso 5. Se iguala el número de los electrones perdidos y recibidos. Dado que el número de los electrones librados en una reacción de la oxidación tiene que ser idéntico al número de electrones recibidos en la reacción de reducción, multiplicaremos las dos ecuaciones por el factor que dará el multiplicador mínimo común. El paso 6. Se suman las ecuaciones parciales. Dos ecuaciones parciales se suman como ecuaciones algebraicas ordinarias, donde la flecha funciona como una señal de igualdad. Las ecuaciones parciales se suman de manera que en un lado estén todos los productos y en el otro todos los reactantes. El paso 7. Se acorta la ecuación. Las especies que aparecen en ambas ecuaciones sumadas se acortan. Si es necesario, la ecuación entera se divide por el divisor máximo común para que los coeficientes sean los mínimos posibles. El paso final. Al final, siempre se verifica el equilibrio de las cargas y de los elementos. Primero se verifica si la suma de distintos tipos de átomos de un lado de la ecuación es adecuada a su suma en el otro lado. Aquí tenemos una tabla donde se ve que la suma de las cargas tiene una diferencia para todas las sumas de 0. A continuación se verifica si la suma de las cargas eléctricas en el lado izquierdo de la ecuación equivale a la suma en el lado derecho. No importa cuál sea la suma, siempre y cuando es idéntica en ambos lados.
Puesto que la suma de distintos átomos en el lado izquierdo de la ecuación equivale a la suma de los átomos en el lado derecho, y dado que la suma de las cargas es igual en ambos lados de la ecuación, podemos escribir una ecuación equilibrada de la siguiente forma. Así terminamos el tema de método de balanceo en medio básico.